Muy buenos días y un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy a una nueva transmisión de BNV Informa. Recuerden que este es un espacio que la Bolsa Nacional de Valores ha puesto a disposición de todos ustedes para discutir y compartir diversos temas de interés relacionados con el mercado de capitales. El día de hoy abordaremos un tema de gran impacto para nuestro país, como lo es la calificación de riesgo, y lo haremos de la mano de una de las principales calificadoras a nivel internacional, como lo es Standard & Poor's, quien ayer precisamente degradó nuestra calificación a B con perspectiva negativa. Como todos sabemos, nuestro país atraviesa la situación fiscal más crítica en las últimas décadas y nuestra calificación de riesgo se ha venido deteriorando a tal punto que se considera altamente especulativa. Actualmente los spreads de nuestra deuda externa en relación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han alcanzado niveles que quizás hace 10 o 7 años atrás nunca nos hubiéramos imaginado cuando teníamos una calificación grado de inversión triple B. Es la forma como nos ven las calificadoras de riesgo es un elemento clave que supone un análisis profundo de las fortalezas económicas que tiene nuestro país y también la capacidad política con la que cuenta para canalizar esfuerzos para eliminar o bien minimizar nuestras debilidades. Para explicar con mayor detalle este tema, hoy contamos con una invitada de lujo. Se trata de la señora Lisa Schnella. Ella es una de las principales directoras de la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Es también la analista líder de las calificaciones soberanas de países acá en el continente americano y por supuesto es la persona responsable de analizar y de evaluar a nuestro país para asignar una calificación de riesgo. Así que desde ya los invito a todos a aprovechar esta oportunidad para que nos hagan llegar sus preguntas y puedan aclarar las dudas con doña Lisa. Al final de su presentación, nuestro director general, José Rafael Brenes, que también nos acompaña el día de hoy, se referirá a los principales aspectos derivados del análisis que Lisa nos comparta y él será la persona que canalizará las preguntas hacia ella. Antes de darle el pase a Lisa, quisiera comentarles también que ella va a hacer un esfuerzo por hacer esta presentación en español. Sin embargo, es posible que también nos comparta algunas ideas en inglés. Hello, Lisa. Bueno, Lisa, hello. It's a pleasure for us to be connected with you today and to have the opportunity to share with our audience the SP opinion about Costa Rican economic outlook. It's very important for all of us to be connected with you and to understand that complete analysis is behind the risk rating of Costa Rica and the long-term vision that SP has about our country. So welcome, Lisa, and thank you for your time. muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, José Rafael. Es un placer estar con ustedes. Voy a tratar de hablar en español. Tengo una presentación, voy a tocar varios temas. Las láminas son en inglés, pero voy a tratar de hablar en español. So voy a share my screen ahora para mostrar las láminas, para verificar que pueden, solamente para verificar puede verlo, ¿no? Ok. Ahí se ve ya. ¿Puede? Sí, perfecto. Sí. Ok, mejor. Ok, perfecto. Para empezar, voy a dar un poquito de S&P sobre
la perspectiva para crecimiento global en la región, brevemente, y los riesgos, solamente para poner la panorama, ¿no? Y después voy a charlar y profundizar las calificaciones, ¿no? Soberanas y las tendencias recientemente, y sin duda la calificación de Costa Rica, y bajamos la nota ayer, como mencionó María, y voy a mostrar las fortalezas y las debilidades de la calificación de Costa Rica y comparación con sus pares. Ok, para el contexto global, ¿no? Brevemente, tenemos una caída fuerte en los Estados Unidos este año, más de 5% en caída del PIB, pero una recuperación fuerte en el año que viene, ¿no? Sin duda hay riesgos en este momento tan fluido, y nuestro equipo económico mundial está en proceso de hacer una revisión en junio, más o menos. Hicimos muchísimos en el primer trimestre, pero ahora estamos por rutina en momento de revisar todo. Pero en este momento tenemos más de 5% caída, una recuperación el año que viene, más un tipo de U y fuerte en los Estados Unidos. En comparación en Europa, una recesión más fuerte y una recuperación más lenta. En China, crecimiento positivo, pero una deceleración importante en comparación con su ritmo de crecimiento de más de 6% en los años recientemente. Pero estamos en recuperación en China ahora por causa del timing del COVID, ¿no? Estamos el segundo trimestre más fuerte en los Estados Unidos, expectativa, ¿no? Y Europa, pero recuperación en este momento en China, y una fuerte recuperación en el año que viene, ¿no? Entonces, este es panorama en general. Aquí también en este lámina puede ver la caída más fuerte en Europa, y también un incremento más lento, ¿no? Recuperación más débil el año que viene. Y también China es menos, caída, deceleración y una fuerte recuperación también. Para América Latina es importante enfatizar, en comparación con otros países emergentes en el mundo, América Latina va a tener un profundo desaceleración, lo más profundo, si mira al lado derecha, y recuperación también más débil. Ese es el contexto que quiere enfatizar. Nuestras proyecciones en este momento para América Latina, para las grandes economías, tiene una caída de 5% por medio, y recuperación más o menos 3%. Caída fuerte, una lenta recuperación en los años que vienen, ¿no? Este panorama aquí probablemente tiene riesgos abajo. Por ejemplo, mira el crecimiento de Brasil, esta caída más o menos de 5%. Como he mencionado, estamos en proceso de una revisación en julio, con riesgos abajo para este año, por ejemplo. Pero solamente para ver esta publicación en abril, ¿no? Pero panorama, el mismo historia, ¿no? Narrative. También en la región, caída fuerte en este segundo semestre, ¿no?
trimestre. Y aquí también puede ver la falta de recuperación del PIB para la región en total en los años que vienen, hasta el final de 2023. Caída fuerte y no vamos a recuperar al nivel de PIB antes del COVID, hasta el final de este periodo de 2023. Nuestras proyecciones van en este momento hasta 2023. Costa Rica, América Central y América Latina. Ese desempeño de crecimiento por 2 décadas. Puede mirar que el promedio de América Central y América Latina más o menos lo mismo, un poco diferente en los aquí en los años por aquí, pero más o menos lo mismo. Puede ver una tendencia, una deceleración en ritmo de crecimiento en Costa Rica. Es un punto que me gustaría notar por aquí. Y en esta lámina puede mirar más específicamente Costa Rica y sus pares en la región. Y aquí ver el crecimiento muy fuerte en Panamá, que tiene una deceleración, ¿no? Pero si mira los años que vienen, tenemos proyecciones 2020, 2023 bajo, ¿no? Crecimiento bajo y también un promedio negativo en Nicaragua, ¿no? Ese es el contexto. Lenta recuperación en la región América Central, ¿ok? Riesgos para mercados emergentes, esa es parte de nuestras análisis de condiciones crediticias y sin duda COVID y el riesgos de COVID y el flujo de capital muy importante para mercados emergentes y la región. Brevemente para mostrar este tipo de publicación. Voy a ahora charlar sobre las calificaciones durante este contexto global, ¿no? Tenemos a Standard & Poor's, S&P Global Ratings, disculpa, S&P Global Ratings, más de 100 países con calificaciones soberanas en el mundo. Más o menos 31 en la región de las Américas. ¿Okay? Importante notar qué significa una calificación soberana. Refleja habilidad, capacidad y voluntad. Capacidad y voluntad pagar deuda, ¿no? Es una visión para la frente, no es una recomendación, ¿no? Y es importante enfatizar todas las calificaciones son relativas. ¿Okay? Aquí puede ver un cambio en las presiones de las calificaciones globales. Después del Global Financial Crisis, tuvimos muchísimas más downgrades en comparación con upgrades, esa parte amarillo. Antes de Global Financial Crisis, más mejoras en las calificaciones en comparación con bajas. El año pasado, más o menos un cambio en tendencia con el parte verde a la derecha, con más mejoras, más upgrades en comparación con downgrades, y un cambio más un poco chiquito, con una mejora en las perspectivas positivas. Pero este año, con COVID, a la derecha, completamente a la derecha, puede haber más downgrades, ¿no? So, esa es tendencia para las calificaciones
soberanas globales. ¿Okay? Y ahora también las perspectivas son más negativas en comparación con perspectivas positivas. Otra vez, 2018, 19, poquito más tendencia de mejoras en perspectivas, pero ahora sin duda regresamos a más perspectivas negativas. Este es global. Y en América Latina, o las Américas, por abajo, el parte azul, oscuro, ¿no?, muestra la presión negativa en la región en las Américas, más con América Latina, en comparación con Europa y con Asia, las dos partes más arriba. Contexto. Para América Latina, desde marzo revisamos cada calificación en la región. Hubo cambios en unas instancias y no hubo cambios en otras instancias. Depende del perfil crediticio del país, sus debilidades, fortalezas, peso de la crisis y la respuesta de las políticas. Asumimos que el COVID va a ser un evento temporal, ¿ok? Y en general, países con calificaciones con grado de inversión debería tener más fortalezas para enfrentar sus instituciones, las fortalezas en la economía y cuentas fiscales y todo. Pero bajamos notas en calificaciones en este área también. Todo es relativo, depende de las respuestas y que nuestra proyección sobre las respuestas también en el futuro. En general, las soberanas en la región tienen menos espacio fiscal, flexibilidad monetaria en comparación con otros países soberanos globales. ¿Dónde estamos ahora? Aquí tenemos las calificaciones actuales. La mayoría, grado especulativo, casi más o menos menos de la mitad tiene perspectiva negativa. El parte en rojo, ¿ok? Costa Rica tiene perspectiva negativa, en rojo, y bajamos la nota ayer. Algunos tuvo cambios desde marzo y está una notación en esta lámina para los cambios, ¿no? El marco, la metodología para una calificación soberana, tiene cinco partes, 5 áreas: instituciones, economía, perfil externa, perfil fiscal y monetaria. ¿Okay? Y en este contexto vamos a tocar más el tema de Costa Rica. Pero estos 5 partes combinan para indicar la calificación. Costa Rica, B con perspectiva negativa. La calificación inicialmente estaba B al final de las 90 y estaba en este nivel por muchísimos años con perspectiva estable, positiva, negativa. En 2016 bajamos la nota a B-, 2018 a B+, con perspectiva negativa, y ahora con B. Esta tendencia de la calificación refleja la deterioración en el perfil fiscal
y externa durante los últimos 10 años, durante casi una década. Y el apoyo político ha sido mixto y un poco lento en corregir, mitigar esta deterioración en nuestro punto de vista. Después de una década, una reforma fiscal importante al final de 2018, pero no vemos, estamos en proceso de establecer un track record de implementación. Y hay señales mixtos en este momento. Y eso vamos a ver, ¿no? Que la implementación. También crecimiento un poco más bajo, una tendencia, pero al mismo tiempo nivel de inflación y flexibilidad en el tipo de cambio importante son fortalezas. Para el futuro, el compromiso para corregir, para mitigar esta deterioración fiscal y mitigar presión sobre financiamiento, ¿no? Es muy importante para la calificación. Para estabilizar la calificación o si no hay señales, no hay una recuperación y señales fuertes, podemos ver una baja. So, ese es el contexto en resumen. Aquí puede ver, interesantemente, la deterioración en la deuda externa del país en comparación con el base de exportaciones. Es el gráfico al bajo, ¿no? También, al mismo tiempo, este muestra la deterioración en las cuentas fiscales. Incremento en la deuda y los déficits. Voy a tocar ahora los 5 partes de nuestra metodología. El parte institucional. Muy importante, predictibilidad eficaz de las políticas para crecimiento y cuentas fiscales. Al final del día, la calificación tiene que ser con deuda y pago o no paga de deuda, ¿no? El perfil institucional importante, transparencia, checks and balances y todo, ¿no? Pero muy importante la política para crecimiento y las cuentas fiscales. Costa Rica, una democracia fuerte, con checks y balances fuerte, que a veces impiden la rapidez de las políticas y la respuesta política, bajos niveles de corrupción, la sesión del OECD muestra fortalezas importantes. No tiene conflictos sociales en comparación con otros países en la región. Hubo una política para contener la propagación de COVID y con costes bajas, etcétera. Todo muestra las fortalezas. Al mismo tiempo, la debilidad tiene que ser con la lentitud, inhabilidad de poner las cuentas fiscales en una trayectoria más favorable, ¿no? Y la discusión en Congreso, en el gobierno general, ¿no? Y ese es muy importante. Ese pese en comparación
con los fortalezas. Esa debilidad es importante. Y para los años que vienen, ¿qué vamos a ver con el apoyo para implementación en la reforma fiscal y un cambio en esta tendencia, ¿no? Muy importante. Área institucional, economía, otra parte. Para Costa Rica, un país con una economía abierta, diversificado, conocido por su turismo y también tiene esta parte de turismo, está ligado a las cadenas globales y todo. Pero también hay desafíos con competitividad, infraestructura y todo. Y para los años que vienen, la tendencia de crecimiento puede mejorar más post el pandemic. Puede mejorar con la sesión al OECD, las políticas pueden o no generar más competitividad, ¿no? Eso es una pregunta. Pero hasta ahora es un strength, una fortaleza en la calificación. Aquí puede ver Costa Rica en comparación con sus pares en la región, aparte de Panamá, un nivel de riqueza más fuerte, ¿no? Que deben dar más flexibilidad para mejorar y las cuentas fiscales, que puede dar más flexibilidad para pagar deuda, etc. Este nivel de riqueza en la economía, en términos de per cápita, PIB per cápita, ¿no? Crecimiento, en este momento, no es muy diferente en nuestra proyección, es un poco más, un poco menos en comparación con otros países en la región. Pero una tendencia más lento en comparación con hace una década. Tercera parte, perfil externo. Okay. Esa es una debilidad para la calificación. Okay. Según nuestra metodología, primero, el colón no es una moneda reserva. Tenemos que analizar las necesidades para financiamiento externo con tamaño de deuda externa, ¿no? El nivel de financiamiento, vamos a ver, es más o menos estable en los últimos años, no muchísimo cambio similar de sus pares, ¿okay? A pesar de Panamá, que tiene que ser con como centro financiero. Los déficits en la cuenta corriente, más o menos cubierto con inversión directa, pero la deuda externa ha crecido, como mostré antes. Tiene que ser con más deuda del sector público. Es una mixta de deuda con el mercado y con los multilaterales. Es una fortaleza en este momento, por ejemplo, tener acceso a esos multilaterales. El gobierno el FMI ya aprovechó el Rapid Financing Instrument, el RFI, para apoyo al presupuesto. Ya está en discusión en el Congreso, pero por parte del FMI aprovechó. Importante señal. Y este RFI no tiene condiciones. No es importante enfatizar esto. Un standby, que vamos a ver si no vamos a tener uno, si no vamos a tenerlo, esa es otra cosa. Probablemente tendría tipo de condiciones, pero el RFI no tiene condiciones. El gobierno está en proceso de arreglar
nuevos préstamos con los otros multilaterales también. Un riesgo y que contribuye a nuestro perfil externa tiene que ser con a veces las dificultades de accesar el mercado, ¿no? Por causa de rigidez en la aprobación por el Congreso, ¿no? Y este es un riesgo que notamos en las cuentas en este perfil externo. Las dificultades en el pasado de aprovechar emisión de eurobonos, por ejemplo, y las dificultades recurrentes de un año al otro año y no, por ejemplo, un proceso multianual, una aprobación multianual. Pese en nuestra opinión del perfil externo. ¿Okay? Y por aquí, por ejemplo, puede ver la deuda externa en comparación con otros pares, mayor deuda en comparación con Honduras y Guatemala, menor en comparación con Nicaragua y El Salvador. Nicaragua en El Salvador tiene calificaciones más bajas, de menos, y Honduras y Guatemala más fuertes, y solamente para una comparación para ustedes. Voy a charlar sobre las cuentas fiscales, otra parte importante de nuestra metodología. Una debilidad para la calificación fuerte. Los déficits han crecido. Tiene que ser con un mayor nivel de gasto, ¿no? Los déficits en la última década casi doble en comparación con el década al principio del 2000 a 2009, antes de la crisis, Global Financial Crisis, ¿no? El base de recursos, más o menos sin cambios, ¿no? Incremento de gasto pusieron presión sobre las cuentas fiscales. Y la deuda casi doble, ¿no? Y el peso de interés en el presupuesto también mayor hoy. Implicaciones para el perfil fiscal. Como mencioné, dificultades en el manejo de deuda, rigidez, ¿no? en los procedures, y más en el perfil de más, poco al margen más deuda en moneda extranjera y del mercado externo, ¿no? Son un poco más vulnerabilidad. La reforma fiscal al final del 2028, muy importante, un base más amplio para los recursos, pero estamos en el momento de COVID y no vemos los beneficios hasta ahora, ¿no? Para el futuro vamos a ver. Y hubo un peso con la incertidumbre sobre su implementación, la incertidumbre y preocupaciones pese en la economía en los años recientes, no el año pasado, sin duda. Importante para el futuro, cómo va a ser la tendencia de los gastos, ¿no? Y tenemos señales mixtos, ¿no? Sin duda, en los últimos 6 meses. Señales importantes que va a incluir todo el sector privado, otros, a pesar de estos gobiernos municipales más recientemente, pero percepción de tensión y incertidumbre en realidad. Y ese pese en la calificación es una pregunta, ¿no? Para resumir, perfil fiscal débil y pese en la calificación.
Último, y puede ver las cifras aquí en comparación con sus pares en la región. Y como se dice, a picture says 1,000 words. Una debilidad importante aquí. Y también en el nivel de deuda de Costa Rica, menor que en Salvador, pero otra vez El Salvador es de menos, y también tuvo una trayectoria en su perfil fiduciaria también al abajo muchísimos años en el pasado doble más, y hubo un default también. Deuda especie en El Salvador también. Peso del interés, tenemos proyecciones que el interés va a crecer más este año y los años que vienen, por causa del nivel de deuda ahora es mayor, y la fragilidad en el base de los recursos con COVID y todo. Esa es una presión dentro del presupuesto importante ahora. Última parte de nuestro marco, el parte perfil monetario. Y tenemos una mejora en el desempeño de inflación en los años recientes, más flexibilidad en el tipo de cambio. El Banco Central ha sido proactivo en dar bajar las tasas de interés y instrumentos para liquidez en el mercado. Nivel de dolarización pese en un sentido en nuestra perspectiva sobre flexibilidad monetaria y tipo de cambios. Ese es un tema que miramos. Es del nivel de dolarización menor en comparación con varios años anterior, pero pese. Para resumir, de los 5 factores, área fiscal externa son los más débiles para la vacación de Costa Rica. Para terminar, María me preguntó cómo el tema de ESG influye en nuestras calificaciones. Y es importante notar que ESG no es un factor aparte, ¿no? Pero puede haber impacto de componentes de ambiental, social, gobernanza dentro de los 5 bloques para el criterio. Gobernanza, sin duda, instituciones, el desempeño fiscal, etcétera, y manejo de deuda, etcétera. Todo esto puede pensar en gobernanza, ¿no? Factores sociales y ambientales pueden mejorar la diversidad, apoyar una economía más diversa, como he mencionado, nivel de pobreza y etcétera, mejor en Costa Rica en comparación con sus pares, y dar un fortaleza a la economía en general. Estos áreas de ESG son los que puede tener un impacto en las otras partes de la calificación. Por ejemplo, notamos en la revisión de la calificación ayer, importancia de factores sociales y gobernanza en la baja, en el sentido de peso de COVID en la economía, etcétera, y gobernanza en el sentido de manejo fiscal, etcétera. Voy a terminar aquí para preguntas y voy a stop sharing. ¿Está bien? Gracias, María. José Rafael. No, Lisa. Sí. Ok, muchísimas gracias. Estaba teniendo ahí un problema con el video. Muchísimas gracias por la presentación, muy amplia. Ha habido participación de los que nos acompañan en este webinar.
en tres áreas, o tal vez podemos hablar agruparlas en dos. Primero, en el contexto de la sostenibilidad de la parte del perfil fiscal. Es la percepción de varios de los que nos acompañan que ¿qué tanto los motiva o qué los llevó a ustedes, o sea, reconociendo que el perfil fiscal se debilita por la situación de la recesión causada por el COVID, ¿verdad? ¿Qué otros factores, y mencionaste un poquito el tema de las municipalidades, los hacen ustedes en este momento señalar que esa debilidad, más allá del entorno regional, se está viendo comprometida? Ahí hay varias preguntas en esa línea. Y la otra tiene que ver con el sector externo, tanto en el tema de turismo como en la parte de acceso a financiamiento de los multilaterales. En el turismo preguntaban, esto es una cosa muy puntual, que ustedes cuando ven desde el punto de vista de S&P el tema de la reactivación en turismo, y ahora hablábamos en off un poquito de que no es pronto, pero quieren saber. Y en el tema de lo que es multilaterales, primero, el Fondo Monetario Internacional, si ustedes ven viable o positivo que el gobierno avance en un acuerdo con el fondo, y si eso tendría un impacto en el tema de la calificación de riesgo. Y segundo, la valoración que ustedes están haciendo de, por así decirlo, la apertura que tienen los multilaterales para financiar a Costa Rica. Pregunta a alguien diciendo si estamos tan mal, ¿por qué los multilaterales nos prestan? Pero bueno, es una de las preguntas y le transmito en esos términos. Entonces, esas dos preguntas, el tema de mayor claridad en cuanto a el compromiso o la fragilidad en el perfil fiscal, por los dos factores, el externo y el interno, y en el tema de balanza, del sector externo, el perfil externo, el rol que juegan los multilaterales y en particular el Fondo Monetario Internacional. Pues, por las relaciones con las multilaterales, creo que es fuerte, ¿no? Y por ejemplo, el acceso al FMI, ese RFI, ¿no? En nuestra opinión es importante, refleja fortalezas, ¿no? En un sentido, no hay condiciones para y es un alivio por causa de este shock importante, ¿no? Y el FMI nota la respuesta importante del gobierno, ¿no? Y para contener el COVID, nota que por causa de este contexto global, probablemente no va a recibir más inversión directa, ¿no? So hay una necesidad de financiamiento con la perspectiva para las fortalezas que he mencionado en el sentido de, la accesión al OECD, la aprobación de una reforma importante, son fortalezas, o tiene ese acceso, ¿no? En este momento al RFI, ¿no? Y para nosotros es importante, refleja, ¿no? las fortalezas. Al mismo tiempo, para el futuro, para asegurar post-pandemic, es importante fortalecer las cuentas fiscales. Cualquier país en este momento va a tener una deterioración en las cuentas fiscales con un caída de PIB y el impacto del COVID. Pero la pregunta es, ¿hay espacio fiscal para ¿qué tipo de espacio tiene? Y después de COVID, va a corregir esta deterioración. Y esta es la pregunta
tenemos deuda en este momento por causa de varias señales mixtas y el peso de deuda. Costa Rica tiene menos espacio en realidad al final del día. Y el perfil en más moneda extranjera implica más vulnerabilidad. Al mismo tiempo, es importante tener acceso a los multilaterales, sin duda. Pero en general, el perfil es un poco más vulnerable en general en comparación con años recientes. Y mencioné con las dificultades en liquidez que hemos visto en los años recientes en mercado local, mercado externo, etcétera. Todo combinan en poner más riesgos en nuestro punto de vista. Y vamos a ver o no una respuesta fiscal más fuerte en los años que vienen, incluyendo una nueva elección en 2022. Puede complicar. La combinación de todo pesan en nuestra evaluación. A ver si te entendí bien y un poco para subrayar. Estábamos en una situación con poco espacio fiscal, o sea, ya una situación comprometida, lo cual en principio ustedes esperarían que para una mejora en la calificación el compromiso de las autoridades respecto al futuro, de cómo va a atender esos retos, debe ser mucho más fuerte y claro de parecer lo que hasta ahora se ha transmitido para cambiar la perspectiva en esa línea. Ahí es donde está la duda. Para un mejor en la calificación, señales consistentes, un compromiso importante, más clara con implementación. Okay. En particular por lado de los gastos, ¿no? Importante para una estabilización y de la calificación y en algún momento una mejora. Señales para una reversión en estos incrementos, ¿no? En la deuda. Y parte tiene que ser con implementación en realidad. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos un déficit un poco más grande en comparación con nuestras perspectivas, un incremento más este año, pero hay como muchísimos países. Pero la pregunta es el esfuerzo en el futuro. Y creemos que las elecciones pueden, el calendario puede tener un impacto en comparación y también con los señales. Por ejemplo, mencionamos en el press release de ayer el debate sobre la exclusión de los municipios de la regla. Uno, no calificamos a la regla, no es es importante enfatizar, no damos una calificación por cualquier país y sus reglas. Es el tamaño del déficit al final del día, el desempeño de la deuda, esos outcomes, ¿no? Más que la regla en sí misma. Pero el debate para excluir, y tuvimos varios debates el año pasado también, y los checks and balances tuvo implicaciones para la no exclusión, ¿no? del sector público. Pero el tema, el recurrente tema de debate implica señales mixtas para nosotros. It's something that es algo que ya debió haber estado cero, que se aprobó la regla fiscal, ahora implementamos. ¿Por qué nos preguntamos entonces tanto si la vamos a cumplir? Eso es un poco lo que nos estás transmitiendo. Y no es no es que el tamaño de los municipios es muy importante. No es importante el tamaño de los municipios
en parte en los déficits fiscales, ¿no? Pero es el señal y Claro. resistencia y incertidumbre en el compromiso Okay. del COVID. Muy bien. En ese contexto, si el gobierno entonces avanza en un SBA con el IMF, con el Fondo Monetario Internacional, claramente, o sea, ese acuerdo va a venir con un montón de strings attached, o sea, un montón de compromisos. Y en la parte fiscal, uno esperaría ver temas como ley de empleo público, todo el tema de la revisión de la aplicación de la ley fiscal, o sea, que deje de haber dudas en cuanto a que sí cubre y que no cubre. Y más bien, con el fondo, uno esperaría que inclusive se pueda mover en alcanzar parte de las exclusiones que se habían hecho en la aprobación de esta ley y, por supuesto, algo que tenga que ver con el tema de ingresos. Entonces, si el gobierno acuerda esto, lo que te estoy entendiendo es, ok, esto es muy bonito y que firmen, pero hasta que empiecen a ejecutar, nosotros empezamos a cambiar nuestra perspectiva. Es en esa línea. Sí, pues no damos, en comparación con el FMI, no damos consejos, es importante, no damos recomendaciones, etc. Sí. Pero en las cuentas fiscales, ¿no? Una mejora en ese perfil con implementación, etcétera, o mejora en la tendencia de crecimiento con implicaciones para las cuentas fiscales más fuertes, por ejemplo, sería importante para la calificación. Si los de un standby tiene que hacer con una mejora en la implementación, mejora en las cuentas fiscales, crecimiento, hay una consecuencia, ¿no? Posiblemente favorable. Y sin duda hay condiciones con un standby y una negociación en los benchmarks y todo. Pero probablemente el standby puede tocar en los mismos desafíos para las cuentas fiscales y el ritmo de crecimiento que estamos charlando sobre la calificación. Okay. También nos preguntan aquí un tema en cuanto a lo que es el costo del financiamiento del déficit. Uno de sus slides apuntaba que Costa Rica ya tiene casi una quinta parte. El 20% de sus ingresos van para financiamiento del pago de intereses. Entonces, uno de los participantes señala que si se logra de alguna manera reestructurar la deuda o si la gestión de esta deuda se beneficia porque el FED finalmente decide hacer tasas de interés negativas, que si esos factores tendrían un impacto en la calificación. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta que nos hacen es ¿qué significa? Y esto es un tema casi que metodológico. En la escala de calificaciones de S&P, ¿cuál es la probabilidad de default que se asocia a una calificación como la de Costa Rica? O son dos preguntas. Ok, me gustaría precisar para entender cómo nos vemos el peso del interés y charla sobre reestructuración. Ajá. ¿Sí? Y la segunda es sobre nuestra visión sobre default. Así es. Yeah, okay. Uno con una calificación de B, que no estamos charlando sobre un default. Okay. Es importante enfatizar esto. Y que todo el mundo que oye aquí lo entienda también. Ok. So, un B no señala default. Okay. Para un default estamos más cerca, deberíamos estar en el área del área de triple C, por ejemplo. Que una calificación en la categoría triple C implica una vulnerabilidad importante en el próximo
años, 6 meses, depende sí, hay una presión en perfil crediticia sobre para Costa Rica. Y por eso bajamos la nota, para reflejar un incremento en los riesgos en este tema, en parte por incremento en la inflexibilidad en el presupuesto. Parte tiene que ser con peso de interés, etcétera, pero en realidad es la combinación de todos los esfuerzos. Con este nivel de calificación no tenemos una perspectiva para default. Ok, perfecto. Pero es importante notar, en nuestras palabras, una reestructuración, ¿ok? Con quitas, con una excepción de interés, etcétera. Este tipo de charla de reestructuración es un default, ¿ok? So, cuando tiene una quita de deuda, cuando tiene una presión, ¿cómo se dice? Un distressed exchange, una extensión de pago, maturities, sin compensación, desde un posición de debilidad, ¿ok? Y tiene que ser con un default para nosotros. No, tal vez aquí creo que es muy importante la acotación para todos los que estamos participando en el webinar. Yeah. El gobierno habló de reestructuración, pero lo que estaba planteando es una renegociación. Y hay una diferencia. O sea, hay una diferencia fundamental. La renegociación es voluntaria, la reestructuración es impuesta. Y entonces hay condiciones que uno obliga a los tenedores a aceptar. Es una reestructuración y es un default. El Salvador lo hizo por unos días, me parece que fue el año pasado, el año antepasado. Lo que el gobierno ha venido conversando y planteando es una renegociación. Efectivamente, hay tenedores institucionales que tienen concentraciones de vencimientos año entrante. Entonces, el gobierno desde ahora está conversando en ver cómo es el interés de esos inversionistas para ofrecerles a cambio de esos títulos u otros de mayor plazo, pero es totalmente voluntario, ¿verdad? Y entonces, eso es una renegociación, eso no es una reestructuración. Para nuestras no, sí, es importante. La idea de voluntad es importante, ¿no? Y la percepción que hay hay un alternativo. Ajá. La idea de, si no acepto, no voy a recibir un pago del gobierno, no es voluntad, ¿no? Sí. Exactamente, ¿ok? So, hay una diferencia de buen manejo de deuda con oferta de caje, estoy buscando la palabra correcta en español, sano, etcétera, en comparación con un distressed exchange. Sí, claro. Dejo con una, ¿cómo se dice? Proactive debt management. Con voluntad, por ejemplo, con pensiones, que en un momento posiblemente para una pensión es más conveniente tener deuda con un plazo más de muchísimos años, etc. Este tipo de manejo de deuda es diferente de una reestructuración. Ok, perfecto. Entonces, para es que de alguna manera se nos perdió la otra pregunta. Tengo entendido de que cuando ustedes, el tema de el tema de tasas de interés, ustedes, el gasto en tasas de interés, lo ven incluido dentro de la parte de la inflexibilidad de gasto público. Entonces, en la medida en que
se beneficie el gobierno, ya sea a través de un cambio en el perfil de la deuda, y de que los spreads de afuera sean menores porque el Fed sigue en contas negativas. Todo eso ayuda, pero ayuda, no son factores determinantes en un cambio en la perspectiva. Pues es importante, para el peso del interés, es importante también, hay una línea fina, ¿no? Un fine line, ¿no? Las tasas de interés más altas en los años recientes, ¿no? Refleja los riesgos más grandes, ¿no? Cuando el gobierno en el Estado tuvo que solamente pagar más interés para porque el mercado quiere más, tuvo una percepción de más riesgo, ¿no? So, para mejorar este perfil, uno tiene que hacer con señales consistentes, con una política fiscal más fuerte. Y después el premio de riesgo puede bajar, ¿no? Hay el ambiente, el contexto global y con las tasas de interés globales más bajas, etcétera. Pero es el parte de riesgo de Costa Rica tiene que el gobierno puede impactar esto con buenas políticas y señales consistentes y implementación, ¿no? So, esta parte es diferente del contexto global, ¿no? Y con un desempeño más fuerte, una caída en las tasas de interés y en otras partes de presupuesto, ¿no? Menos gasto en varias áreas, etcétera, puede poco a poco mejorar el peso del interés, ¿no? Con menos deuda, ¿no? Un incremento menor en la deuda. Ok, aquí hay una que yo digo que es un trick question. Hemos visto como en otros mercados los bancos centrales han intervenido para darle liquidez a la economía y en algunos casos hasta han participado en financiar, o que esa liquidez esté disponible para financiar las necesidades del gobierno. Si acá las autoridades tomaron la decisión de utilizar esa herramienta, ¿qué impacto tendría sobre cómo sería percibido por parte de S&P? Que parte del financiamiento del déficit, ya sea de manera directa con letras de tesoro o a través del mercado secundario por parte del Banco Central. Pues hay una diferencia para financiar directo, ¿no? Y para dar liquidez en el mercado para los otros tenedores del bonos del gobierno. Okay. So, para nosotros, cuando hay una tendencia para financiar directo, refleja vulnerabilidades, debilidades en la situación, en el mercado, en la voluntad del sector privado de ser un tenedor, ¿no? So, es un señal de riesgo, ¿no? Miren Argentina, ¿no? Okay. Que no tiene acceso, tipo de acceso, pues es una situación de default. So, es diferente, importante enfatizar esto, pero dependencia del Banco Central para financiar su déficit es por causa de un problema importante, ¿no? So, es una señal de inhabilidad de emitir deuda, en el mercado local, internacional, cualquier. So, este tipo de recourse, dependencia en financiamiento directamente, es un señal problemático para nosotros. Claro. En un momento de crisis,
¿ok? Y estamos en una crisis en los mercados. Es el rol del Banco Central dar liquidez, cambiar algunas reglas temporalmente, ¿ok? Es uno. Y vemos más ese tipo de acciones en este momento en comparación con Global Financial Crisis en los mercados emergentes, ¿no? Hay ese tipo de acciones en los bancos centrales en mercados emergentes y vamos a ver si vamos a tener un impacto persistente o es un temporal. En esta línea fina también depende del día después, ¿no? Es solamente liquidez para manejo en los mercados domésticos en un momento y vamos a regresar a una situación de, ¿cómo se dice? Normal functioning of the markets después o no. Hay una diferencia, ¿no? Pero sin duda, financiamiento directo porque no hay alternativa para imitar bonos o prestar en otra manera. Es un señal problemático. Muy bien. Ok. No sé si, Yumai, creo que estamos atendiendo las preguntas. ¿Cómo andamos? Creo que andamos sobre el tiempo ya. Agradecerle entonces a Lisa y a Joydip, que fue el testigo silent witness de este intercambio. Y tu español está buenísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, queda pendiente que pueda venir a Costa Rica para practicarlo todavía más. Pero agradecemos de parte de la Bolsa Nacional de Valores y de todos los que nos acompañan este espacio que nos abrió. Creo que en conclusión, el tema de las señales políticas claras a través de las acciones, no de las palabras, en el compromiso fiscal, que pareciera que es el factor fundamental, el factor externo. Todavía se reconoce que estamos todos pasando por un tema comprometido, pero sigue siendo el factor que, tal como nos ha comunicado Lisa, más pesa y va a seguir pesando en nuestra calificación. Entonces, me parece que en el fondo es un llamado reiterado a las autoridades de gobierno para que compensen a todo el mundo, porque ayer en reacción al comunicado dijeron que ellos no entendían por qué sí estaban muy comprometidos. Pues pareciera que hace falta no solamente decirlo, sino no solo como es talk the talk, sino walk the walk. Y bueno, ojalá que eso se empiece a dar en las siguientes semanas para que podamos tener un cambio, empezar a generar ese cambio en la perspectiva de riesgo de nuestro país. No sé, María, si quisieras agregar algo, pero si no, Lisa, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, buenos días a todos y que tengan una buena mañana. Hasta luego.